La segunda estoy... Está con... bueno. Licenciada, ahora sí puede comenzar, licenciada, con la segunda diapositiva. Ya. Vamos a empezar en este punto del inicio del proceso penal y en la relación de expediente, cómo se relaciona de esta manera. En primera instancia, tenemos que considerar que los procesos penales inician, uno puede ser por acción directa, el otro ante denuncia ante la policía y otra denuncia ante el Ministerio Público. Y también tenemos la querella penal, que podemos plantearlo. En primer criterio, la acción directa se realiza en conformidad del artículo 230. ¿A qué nos referimos con acción directa? Es cuando el hecho o el suceso haya pasado en ese momento o después del hecho de haberse cometido. En ese criterio nos da el artículo 230, haciendo referencia cuando procede la acción directa. Y el 230, no sé si pueden estar agarrando su procedimiento y también revisar como parte de todo elemento fundamental es que tengamos nuestro código, nuestro procedimiento y podamos verificar todos los extremos que les estoy diciendo constar para que ustedes tengan un mejor discernimiento bajo ese criterio. 230, 230. Hace referencia a la flagrancia. Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo en el momento o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza pública. Puede ser hacer referencia en el momento del hecho, que hacemos referencia del proceso, y también puede ser realizado inmediatamente después de haber sido realizado la acción, el hecho. A ese criterio nos vamos con la acción directa. La acción directa entra en relación con el artículo 230 del procedimiento penal y de ahí se aplica la acción directa. Bajo ese entendido, tenemos que hacerles conocer cuando se maneja la denuncia por acción directa, la situación jurídica procesal del detenido. En ese punto, en la acción directa podemos considerar que cuando entra, inmediatamente la autoridad fiscal puede determinar un criterio del artículo 225, haciendo referencia a un arresto. Cuando hacen un informe de acción directa, y eso lo ven, queridos colegas o queridos estudiantes, lo ven en la práctica. En el artículo 225, en el informe de acción directa, hacen referencia a los policías al suceso del hecho, cómo ha sucedido, qué indicios ha habido, por qué delito podría ingresar, si ha sido un apoderamiento, ha sido un robo. Entonces, es fundamental y de vital importancia que revisen el informe de acción directa. En el informe de acción directa te hace referencia a todos. Y en la segunda parte del informe de acción directa nos establece que los policías hacen referencia a un 225. ¿Qué referimos con 225? Que tiene un arresto. Hacen referencia que el 225 del procedimiento penal se da al momento de la investigación con el fin de investigar, individualizar al autor o partícipes testigos que deban proceder. Entonces, esos extremos, si es arresto, su cliente o patrocinado en ese criterio se va a quedar 8 horas y asimismo le van a pedir 2 garantes, un garante, depende a la autoridad fiscal que haga referencia. Entonces, sí va a poder salir con una acción directa si el informe de acción directa dice 225. Muy fundamental que lo revisen cuando esté detenido cualquier persona. Asimismo, haciendo referencia a el artículo 226, aprehensión por la fiscalía. El fiscal, cuando puede ordenar, esto pasa mayormente cuando se le cita a una declaración informativa a esos efectos y comparece
el sindicado en esa actividad, y el fiscal puede realizar una aprehensión por parte de la fiscalía, pero tiene que haber una resolución fundamentada y motivada legalmente. Entonces, esos extremos se tiene que considerar la fundamentación y la motivación. No pueden hacer referencia de que no ha venido a declarar, no hay extremos subjetivos en esa situación, no se puede manejar subjetividades. Y vean en las resoluciones del Ministerio Público, prácticamente en la vida y en la práctica, que se ve que todo llegan a copiar y pegar, esos extremos se considera. Ahí ya se puede manejar los incidentes correspondientes que pueden interponer ante una aprehensión ilegal. Esos extremos se realiza por parte de la Fiscalía. Entonces, en ese entendido, tenemos que revisar si se ha realizado el 225 en el informe de acción directa al hecho. El 226 se realiza en la declaración. No viene a estos extremos, pero para tener conocimiento también de ese extremo, le he discernido ese criterio cuando se da aprehensión por la Fiscalía. El 227, la aprehensión por la policía. Esa aprehensión por la policía sí hace referencia en el informe de acción directa. ¿Pueden manejarse la policía? Aprehensión por la policía. ¿Cuándo? Tiene tres elementos, el 227, cuatro elementos. Cuando haya sido sorprendido en flagrancia, el 227 va con la acción directa y va con el 230. El 230 es fundamental para una aprehensión del 227. El segundo punto, en el cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por el juez o tribunal competente. En este caso no hace referencia al informe de acción directa, sino hace referencia a un mandamiento de aprehensión que se ha realizado por el tribunal. En esos casos mayormente se da en casos de rebeldía que se le ha citado por la autoridad judicial y esos efectos no ha comparecido. Pero en el informe de acción directa no hace referencia. Y entonces vamos a ir al punto 3. Y también hacemos referencia en cumplimiento de una orden emanada por el fiscal. Y el cuarto punto, cuando se haya fugado estando legalmente detenida. Entonces, esos extremos se tienen que considerar. Y hemos hecho referencia en la acción directa si es 225, si es arresto. Hacemos referencia si es 227, que puede ser referencia. Y también este criterio que se tiene que considerar del 228. El 228 es un elemento fundamental que los fiscales muy poco lo hacen referencia. Cuando no hay suficientes elementos de convicción para referirse a un criterio de generar alguna imputación formal, algún extremo, puede la autoridad fiscal en ningún caso dar 228. ¿Qué es el 228? Ningún caso el fiscal ni la policía puede disponer la libertad. Cuando una situación ya está prendido, ellos deben ser puestos a condición del juez. Y entonces en este criterio el fiscal emite una resolución fundamentada de 228, procedimiento penal que le da su libertad, sin mera audiencia, conforme a resolución, y se le da la libertad. ¿Ya? Hacemos referencia, es de vital importancia el informe de acción directa que le he hecho la referencia. Si es 225, va a salir suplido. Si es 227, automáticamente se va a ver a la autoridad jurisdiccional en el cual va a hacer referencia a estos extremos si corresponde su libertad o no corresponde su libertad. Entonces, también ahí podemos ver el 228. Y en los extremos que hacemos referencia, también hacemos referencia al 229, aprehensión por particulares. La aprehensión por particulares, una vez que hagan el informe de acción directa, las personas que tienen conocimiento de esta aprehensión por particulares generan una susceptibilidad de que hace referencia de que estas personas, al ver el delito en flagrancia, al ver cometido, le han agarrado. Entonces, en ese entendido, tienen que hacer una resolución, no una resolución, tienen que hacer un escrito conforme al informe de acción directa de que ellos lo han encontrado y tiene que decir atentamente, estamos en la ciudad de La Paz, a horas tantos, tantos. Hago referencia a la aprehensión por particulares, ya que se le ha encontrado facultado realizando el delito de robo y explica bajo esos extremos y esos fundamentos. Entonces, en ese entendido, tiene que haber una nota más que hace referencia al artículo 229 del procedimiento penal, de conformidad previsto en el artículo que hemos ido mencionando.
En ese criterio hemos desglosado el informe de acción directa con la flagrancia. La flagrancia siempre tiene que hacer referencia a ese entendido. Yendo profundizando este criterio, podemos hacer referencia cuando hay flagrancia. Y hemos hecho colocar la sentencia constitucional 1317, quebrado 2011, guión R de 26 de septiembre, que nos hace una referencia al criterio de la flagrancia, una interpretación de la flagrancia. El artículo 23, si pueden revisar y pueden abrir su Constitución Política del Estado, en el artículo 23 hacemos referencia al derecho a la libertad. En los extremos, toda persona tiene derecho a la libertad, seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringido en límites señalados por la ley y para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica, la actuación de instancias jurisdiccionales. En ese extremo, tiene que revisar el derecho a la libertad si la aprehensión en flagrancia se ha realizado de manera correcta. Entonces, en ese entendido de la sentencia constitucional va concordante con el 23 en su parágrafo 3. Nadie puede ser detenido ni aprehendido o privado de libertad, salvo en los casos, formas establecidos en la ley. Artículo 23, Constitución Política del Estado. Entonces, esta sentencia constitucional nos hace referencia modula la sentencia constitucional 1855, quebrado 2004-R, que hace referencia a la aprehensión por parte de la fiscalía, por parte de la policía, que es el 227, que les he hecho hacer referencia, y nos hace referencia al 229, la aprehensión por particulares, que faculta. Este es 227 y es 229 se da en casos de flagrancia. Ahora, ¿qué se entiende por flagrancia? Esta sentencia constitucional que les he hecho dar referencia, hace referencia en tres momentos la flagrancia. El delito flagrante, propiamente dicho, cuando el autor es sorprendido en el momento de la comisión del hecho delictivo o en el intento, existiendo simultáneamente evidencia física. Y el 2 hace referencia al delito de cuasi flagrante, cuando el autor es detenido o perseguido inmediatamente después de la ejecución del delito por la fuerza pública u otras personas en casos de cuasi flagrancia. En ese entendido hace referencia al criterio de la flagrancia que estamos haciendo conocer. ¿Ya? Entonces, hemos ido por ese punto, por el informe de acción directa. Desglosando, otra de las vías para iniciar un proceso penal es la denuncia ante la policía y otra es la denuncia ante el Ministerio Público. Esta denuncia ante la policía igual pasa al Ministerio Público y se ve donde un fiscal analista refiere si es admisible, si hay la conducta adecuada de la comisión de un hecho. Es la adecuación de un tipo penal a una acción. Entonces, esos extremos va a considerar el analista. En los tres extremos que hemos visto, acción directa, denuncia ante la policía, denuncia ante el Ministerio Público, se apertura dos cuadernos que hacemos en la relación de expediente, el cuaderno de investigaciones y el cuaderno de control jurisdiccional. El cuaderno de investigaciones los realiza porque se nos da un fiscal asignado al caso y se va a realizar todos los actos investigativos referentes y bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Y en el punto 2 hacemos referencia al cuaderno de control jurisdiccional. ¿Qué tiene ese cuaderno de control? El artículo 54 de la 1173, que ha sido modificada, le atribuye al juez control jurisdiccional de garantías constitucionales hacer la revisión si el Ministerio Público está actuando conforme a derecho. Entonces, estos extremos han sido considerados y se hace apertura a estos dos cuadernos de investigaciones y el cuaderno de control jurisdiccional. ¿Ya? La siguiente diapositiva, por favor. Lo que les hacía referencia anteriormente, la situación jurídica de la acción directa. 225, 226, 227, 228, 229 del procedimiento penal. Estamos entrando por una denuncia.
ingresamos, ya se han aperturado el cuaderno de investigaciones y el cuaderno de control jurisdiccional. Se apertura el inicio de la investigación preliminar. Cuando existe una denuncia ante el Ministerio Público o una denuncia ante la policía, automáticamente realizamos, se admite por el al fiscal asignado al caso y se da un inicio a la investigación. Y el artículo 300 del procedimiento penal nos establece ese criterio que hacemos referencia que las investigaciones preliminares efectuadas por la policía deberán concluir en un plazo mínimo, máximo de 20 días a partir del informe de inicio de investigaciones. Ese criterio tienen que revisarlo muy bien en manejo de los dos cuadernos. Cuando manejamos el cuaderno de investigaciones, que estoy haciendo referencia que el Ministerio Público lo realiza, el cuaderno de investigaciones, da un inicio y lo manda al juez control de garantías constitucionales. Al darle el inicio del tiempo, le da una etapa de investigación en conformidad al artículo 300 del procedimiento penal y le da un plazo de 20 días para realizar las diligencias preliminares a efectos de que el tiempo que tenga suficientes elementos de convicción para poder realizar actos investigativos referentes, ¿ya? Entonces, en ese término de la investigación tiene los 20 días. Ahora, en la parte práctica hacemos referencia que los 20 días hay juzgados y hay jurisprudencia que tomamos en cuenta que se tienen que contar los días hábiles nada más, de lunes a viernes, descontando sábado y domingo. Entonces, hacemos la contabilización de esos tiempos y esos extremos se tienen que considerar por parte de ustedes. Ahora, termina el inicio de la investigación preliminar del artículo 320 días. El juez de garantías y en el cuaderno de control jurisdiccional, la autoridad puede emitir un auto de control jurisdiccional que le otorga 5 días a efectos de que el Ministerio Público concluya con la investigación de la investigación preliminar. Entonces, en ese criterio, no sé si pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor. Licenciado Néstor. Está. Entonces, el artículo 300, la siguiente, por favor. El artículo 300 nos da el inicio de estos extremos que tienen que ser considerados. El inicio de la investigación preliminar, el inicio de la investigación 20 días. Al terminar estos 20 días, nos hacemos referencia a la resolución conclusiva. El Ministerio Público tiene que manejarse dentro de los 20 días porque tenemos que saber la situación jurídica de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, entramos a la resolución conclusiva. El Ministerio Público, conforme al 301 del procedimiento penal, puede imputar formalmente. Imputar el artículo, si nos vamos al artículo 300, y lo pueden revisar en sus códigos, el artículo 300 nos da el término de tiempo, y asimismo el 301 puede imputar. ¿Cuándo llega a imputar? Cuando el hecho atribuido, calificado provisionalmente, se encuentra reunido todos los requisitos legales, en el 301. Y en el 2, de manera ordenada, puede solicitar complementación de diligencias. Estamos haciendo referencia a que tiene 20 días para emitir resolución, pero el Ministerio Público también puede hacer referencia a la complementación de diligencias, que puede ampliar por un plazo de 60 días más, haciendo referencia como máximo 60 días de investigación en casos complejos o hechos que se encuentran vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales, la existencia de pericias, puede exceder un plazo de 80 días. Y también hacemos referencia a una cooperación internacional de investigación, se puede ampliar hasta 120 días. Estos extremos se van según a la adecuación de un hecho a un tipo penal. Esos puntos se tienen que determinar. En el punto 3, al emitir resolución conclusiva,
también entramos al rechazo de denuncia. Nos hacemos establecer que es rechazo el 304 del procedimiento penal, que el fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia, la querella, las actuaciones policiales. ¿Cuándo? Bajo 4 puntos. El primer elemento resultando que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no ha participado de él. 2, que no se haya podido individualizar al imputado. 3, la investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación. 4, si existe algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso. Bajo estos 4 elementos, el fiscal puede emitir un rechazo a la denuncia. En el punto 4 nos hacemos referencias a las salidas alternativas al proceso. ¿Qué entendemos por salidas alternativas? Tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Procesal Penal, hacemos referencia a 4 salidas alternativas al proceso. En su primer elemento tenemos un criterio de oportunidad reglada. La segunda salida alternativa es una suspensión condicional del proceso. En tercer elemento tenemos como el procedimiento abreviado y como cuarto elemento tenemos la conciliación. Entonces, vamos a ingresar en el primer punto de la resolución conclusiva. ¿Cuándo el Ministerio Público puede imputar formalmente? El artículo 302 del procedimiento penal nos hace referencia cuando el fiscal, de manera objetiva, existe el hecho y la participación del imputado, puede formalizar una imputación formal mediante una resolución fundamentada que tiene que contener esta resolución de imputación formal, los datos de identificación del imputado y de la víctima, individualizando de manera más precisa. También hacemos referencia como ahora tenemos ciudadanía digital, hacemos referencia a las notificaciones digitales, ¿no? Al buzón de notificaciones en la parte digital. También tiene que ir la descripción del hecho y que se imputa con indicación de tiempo, modo, lugar. En este punto, en la teoría de la imputación objetiva, el Ministerio Público tiene que hacer referencia al artículo 302. Siempre cuando van a una medida cautelar o una audiencia de medidas cautelares, tienen que revisar la imputación formal, porque la imputación formal tiene que contener estos 4 elementos. Y hay declaraciones que los realizan mediante denuncia de manera verbal. Entonces, al realizar una denuncia de manera verbal no tiene la objetividad, ya que realiza cualquier persona, puede realizar una denuncia conforme al artículo 285 del procedimiento penal, y no tiene la objetividad porque tal vez no tiene los estudios en derecho referentes. Entonces, cualquier persona, cualquier ciudadano realiza una denuncia indicando esto me sucedió, pero no hace referencia al modo, tiempo, lugar. Y lamentablemente nuestras autoridades del Ministerio Público que tenemos hacen referencia a la copia de ese informe, de esa denuncia verbal que han realizado, lo copian como una relación fáctica de los hechos. Y esa relación fáctica de los hechos en su imputación formal no tiene elementos de convicción, que hace referencia al artículo 302 en su numeral 4, que hace referencia al modo, tiempo y lugar y comisión y la calificación provisional de los elementos. Entonces, esos elementos en la teoría de la imputación objetiva tienen que hacer referencia a una relación fáctica y fundamentada de los hechos. Cuando ustedes entren, lo primero se tiene que revisar el 302, si ha cumplido o no ha cumplido a cabalidad, hay un tiempo, hay un modo, lugar, no se establece cómo los actos procesales o cómo las acciones procesales han generado esa situación. Eso es para poder, sus personas, poder llegar a incidentar si hay alguna actividad procesal defectuosa. Ustedes pueden encontrar tal vez unos defectos absolutos, defectos relativos. Esos ya van en tema de incidentes, yo creo que en otros puntos vamos a ir tocando.
pero ahí pueden revisar la actividad procesal de efectos, el 167 del procedimiento penal y el 169 de efectos absolutos que tenemos. Estos van concordantes con los incidentes del 314, 315 del procedimiento penal. Entonces, en la imputación formal tienen que revisar ese criterio. En la complementación de diligencias, el Ministerio Público en muchas opciones nos da directrices en la investigación preliminar, nos da a realizar actos investigativos referentes. Y cuando no tienen todos los actos investigativos referentes, no han cumplido el Ministerio Público, tal vez la dirección funcional no, por mucha carga procesal que se tiene, diferentes aspectos que se tienen que considerar, generan la mayoría de los fiscales en su 80 o 90%, realizan una complementación de diligencias. Al realizar una complementación de diligencias, amplían su plazo. Y esta complementación propone el fiscal 60 días o puede proponer 40 días. Pero en ese criterio tienen que ver también el decreto, por eso se manejan los cuadernos de manera exacta. El cuaderno de control jurisdiccional tiene que hacer referencia de que si él amplía y el juez le está otorgando los 60 días, porque hay jueces que hacemos referencia en la vida práctica que te otorgan 45 días, 30 días, depende de la autoridad jurisdiccional que vea el tiempo prudente para que alguien sea procesado. Entonces, en su decreto, una vez que ha presentado el Ministerio Público, ustedes se asoman al cuaderno de control jurisdiccional y hacen la revisión que cuánto tiempo se le ha dado. Si no han generado elementos de convicción suficientes, podemos solicitar el control jurisdiccional al juez y conforme al artículo 300, parágrafo segundo, que nos hace referencia que se va a remitir al fiscal y el fiscal en 5 días va a emitir una resolución. Bien va a ser de rechazo, bien va a ser una imputación formal, pero esos extremos tienen que ver. Si no hay muchos elementos, es conveniente realizar este acto procesal. Ustedes pueden hacer referencia, depende de qué lado estén patrocinando, tanto en la parte sindicada o en la parte víctima también, para que ya de una vez se impute formalmente. Esos extremos ya voy a dejar a criterio de cada uno de ustedes que puedan generar esa complementación. La complementación, como les he hecho referencia, hace a un tiempo de 60 días como máximo, 80 días en delitos de conexitudes, casos complejos, y 120 días en caso de cooperación internacional, ¿ya? Entonces, esa complementación ya estamos haciendo referencia. El rechazo, la mayoría de las autoridades en el rechazo se ha generado en su numeral 2 y en su numeral 3, ya que no se realizan los actos de investigación correspondiente, generando una duda a la autoridad porque no hay elementos. La carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora. Y el artículo 6 del procedimiento penal, si pueden ir a revisar el artículo 6, tienen sus códigos. Como elemento fundamental de cada abogado es que estemos siempre con nuestro código para poder verificar el procedimiento está en el código. Entonces, extremos siempre tenemos que ir a ver. El artículo 6 en su parágrafo 2 hace referencia que ha sido modificada por la ley 1173 y la 1226, que en el punto 2 hace referencia a la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora y se prohíbe toda presunción de culpabilidad. En el parágrafo 2 tiene que considerarse que la carga probatoria, ¿quién es el que está acusando en este caso? Es el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público tiene que tener todos los elementos. Hemos hecho referencia al rechazo. Si no tiene suficientes elementos, entonces lo va a generar un rechazo a la investigación por no aportar elementos de obstaculización o no se ha podido llegar a individualizar, ya que las diferentes denuncias se realizan ante los autores, todos esos extremos se tienen que considerar. Por eso es fundamentalmente tener el cuaderno de investigación. Por eso manejamos, yo particularmente como abogado de defensa,
de tantos sindicados o de la parte víctima, siempre manejo mi cuaderno de investigaciones y mi cuaderno de control jurisdiccional a efectos de que estos extremos nos ayuden, nos colaboren para ver plazos, tiempos. Con los tiempos nomás podemos manejarnos, tanto los abogados, de poder agilizar los procesos que se tienen. Entonces, puede sacar un rechazo si no han aportado elementos suficientes de convicción. Ahora, hacemos referencia a las salidas alternativas. ¿A qué nos referimos salidas alternativas al proceso? El proceso realiza de una denuncia, se hace un inicio de investigaciones, se hace una imputación, pero también en ahí se puede emitir unas salidas alternativas. Nuestro ordenamiento jurídico hace referencia a la salida alternativa del criterio de oportunidad reglada. ¿Cuándo se da un criterio de oportunidad reglada? Hacemos referencia, no sé si nos podemos ir al artículo 21 del procedimiento penal, que establece, no hay como tal, como nombre van a encontrar en nuestro procedimiento criterio de oportunidad reglada, pero lo establece el artículo 21. Me voy a ir al artículo 21. Ese es el criterio de oportunidad reglada. La Fiscalía tendrá la obligación de ejercer acción penal pública en todos los casos que sea procedente. No obstante, podrá solicitar al juez que prescinda la persecución penal de uno o varios hechos de los imputados respecto de uno o alguno de los partícipes en los siguientes casos. ¿Cuándo se da el criterio de oportunidad reglada? Bajo estos 5 elementos. Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social, por lo cual la afectación mínima de un bien jurídico protegido. ¿Qué hacemos referencia a estos extremos? El numeral 1 nos dice, nos vamos a ir a un ejemplo rápidamente. Una persona ha realizado un hurto o un robo realizado por hambre o por necesidad. Entonces, esos extremos tiene una escasa relevancia social porque ¿cuánto es 10 bolivianos? Ahora hay también la realización, otro ejemplo, otro caso que tenía, hacía referencia de que un señor estaba haciendo ingresar sus 100 bolivianos falsos y no quería entender. Entonces, esa referencia le ha dado a la vendedora y la vendedora le ha dado cambio 80. Entonces, le ha engañado 80 bolivianos y al señor lo han detenido. Entonces, ¿qué hemos optado por esos puntos? Un criterio de oportunidad reglada, ya que no tiene una escasa relevancia social. Se está haciendo a los operadores de justicia, se está generando un proceso por una escasa relevancia social. Entonces, extremos han sido considerados y esos puntos. En ese punto se va el criterio de oportunidad reglada, ¿ya? En el numeral 2, cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral más grave que la pena por imponerse. Hay delitos con una pena que tiene 10 multa, que hace referencia, entonces a esos puntos hace referencia cuando el imputado haya sufrido consecuencia de un hecho. En el numeral 3, cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución sea prescinde carece de importancia en consideración a una pena se prescinde y carece de importancia. Ese es por el numeral 3 y el 4, cuando sea previsible el perdón judicial. ¿Cuándo es previsible el perdón judicial? El 3, nos vamos al artículo 362, si no me equivoco. Ahorita termino de confirmarles. 368, perdón. El perdón judicial se da cuando para dictar sentencia por primera vez se le da al autor o partícipe de un hecho por primer delito que haya sido condenado a una pena no mayor a 3 años. No, una pena no mayor a 2 años, perdón. Entonces, en esos extremos se da cuando sea previsible el perdón judicial, cuando el delito tenga una pena mínima de 2 años, hacemos referencia. Y en el punto 5, cuando la pena que se espera carezca de importancia en consideración a los otros delitos o a la importancia de un proceso tramitado en el extranjero y procedentemente la extradición solicitada. En esos numerales,
Ahora, en el punto párrafo 2 del artículo 21 del criterio de oportunidades regladas, hace referencia al numeral 1, 2 y 4, que para un criterio de oportunidades reglada necesitas acuerdo de reparación de daños con la víctima. Si bien has hecho ingresar, has robado, la parte víctima tiene que firmarte un acuerdo de reparación de daños y presentar tu salida alternativa de criterio de oportunidades regladas bajo con el acuerdo reparador del daño. Las autoridades jurisdiccionales siempre toman el criterio acuerdo de reparación del daño de manera económica. He tenido un caso que hacía referencia a un delito de estafa con víctimas múltiples. Realizan la conciliación por el Ministerio Público en la Sánchez Lima, se encuentran, pero la reparación del daño realizan no con dinero, ninguna de las partes, ni la víctima había recibido dinero, pero había generado ¿cómo habían conciliado, arreglado? Con el criterio de que se les va a dar unas garantías unilaterales. Entonces, esa era la reparación del daño. La autoridad jurisdiccional, cuando hemos ido con este criterio de oportunidades regladas, han tomado y han discernido que la reparación del daño tiene que ser económico, pero hemos hecho referencia al efecto moral o al efecto de su seguridad que se tiene, pero mayormente siempre tienen que tener los acuerdos una reparación del daño ocasionado. Ese es el punto del criterio de oportunidades reglada. La otra salida alternativa del proceso tenemos la suspensión condicional del proceso. ¿Cuándo se da la suspensión condicional del proceso? Este es uno de los artículos más interesantes que se ha visto en las salidas alternativas porque este artículo ha sido modificado por la 1173 del 2019 en el criterio que antes se manejaba solamente una línea, ahora se maneja dos lineamientos que ni las autoridades del Ministerio Público emiten ese criterio. ¿Qué dice en la suspensión? Cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena o se trate de delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea igual o inferior a 6 años. Las partes podrán solicitar la suspensión condicional del proceso, perdón. Entonces, hacemos referencia, ¿qué hacemos? ¿Qué el Ministerio Público, cómo realiza estos aspectos? Ha considerado el Ministerio Público en los efectos de que en el artículo 23 del procedimiento penal, que la pena sea un delito menor a 6 años. Estamos haciendo referencia, podemos ir un robo, el 331 del Código Penal hace referencia a la pena de 1 a 5 años, a una estafa, el 335 nos hace referencia a 1 a 5 años. Entonces, el criterio que toma el Ministerio Público que sean delitos menores a 6 años, pero no estamos entrando al otro extremo, porque la suspensión tiene dos variantes, como les he hecho referencia, que las autoridades fiscales no se dan de cuenta. Cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena. ¿Qué es la suspensión condicional de la pena? No sé si podemos ir con su código y vayan revisando siempre. Todo está en el código, en el procedimiento penal, porque debemos manejarnos bajo el principio de legalidad y ese criterio siempre parte de mi persona, ¿no? Y al 366 nos podemos ir. El 366 nos hace referencia 366. Cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena. Y a efectos de la participación de cada uno de ustedes, no sé si alguien me puede dar lectura del artículo 366. ¿Alguien puede colaborarme? Sí, sí. ¿Se escucha, doctor? Sí, le escucho, le escucho. Por favor, no sé si pueden dar lectura al artículo 366. Muy bien. Artículo 366. Suspensión condicional de la pena. La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios, tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena y cuando concurran los siguientes requisitos. 1.
que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda 3 años de duración. 2, que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por el delito doloso en los últimos 5 años. La Ya, suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción. ya. Ahora hacemos referencia al artículo 23, cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena. Y esto ha sido la pelea con varios fiscales y varios jueces. El artículo 366 nos da el numeral 1, gracias Sergio por su colaboración, nos hace referencia a que la persona haya sido condenada a una pena privativa de libertad que no exceda los 3 años. El robo agravado, el artículo 332, tiene una pena de 3 a 10 años en el criterio. El robo agravado, la estafa de agravación de víctimas múltiples del artículo 346 del Código Penal, nos hace referencia que tiene una pena de 3 a 10 años. Ya. Entonces, nos hace suponer que se le puede dar la pena si él se va a una, si esta persona se va a un abreviado o a un, no, si se le condena a una pena de 3 años, hacemos referencia de que puede entrar en los 3 años y existe un principio que está en la Constitución Política del Estado, el principio indubio pro reo, en el criterio de que se tiene que dar lo más favorable al reo. A estos extremos se tiene que ver la autoridad, ha sido previsible, es previsible. ¿Por qué? Porque pueden darle los 3 años. En un robo agravado se puede manejar los 3 años. En una estafa de agravación, víctimas múltiples, pueden manejarse los 3 años. Y al manejarse los 3 años, hace previsible una suspensión condicional del proceso. Son dos. Uno es la suspensión condicional del proceso y otro es la suspensión condicional de la pena, pero van conjuntamente, ¿no ves? Y justo en el código, y varias autoridades he tenido en esa situación de discusión con varios jueces en ese criterio, la norma lo dice, delitos que sean menor a 6 años. Cualquier autoridad fiscal que ustedes van a poder apersonarse o van a querer hacer referencia a la suspensión, al criterio que les estoy dando, no te va a dar lugar. Tiene que ser un delito menor a 6 años. Pero, a ver, entenderemos el principio de legalidad, leeremos la norma cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena. Y como les he explicado, en un robo 332 es posible que le dé 3 años y que no tenga antecedentes en su rehab. Entonces, hace viable. En esto yo no he podido hacer ingresar a las autoridades fiscales, he tenido que realizar las acción de libertad correspondiente a efectos de poder realizar, porque ninguna autoridad fiscal y ninguna autoridad jurisdiccional en los juzgados que he ingresado no han querido admitir este criterio. Entonces hemos generado una línea jurisprudencial a efectos de que sea viable este aspecto. Entonces nos vamos al segundo, a la salida alternativa, ¿no ve? Entonces esos dos extremos quiero que tomen muy en cuenta, quiero que lo vean esos extremos, porque la norma nos habla y ese o nos da a dos extremos. Ahora, la suspensión condicional del proceso también tiene que tener una reparación del daño ocasionado. La reparación del daño, un acuerdito, un acuerdo que van a realizar las partes, un objeto, un desistimiento y lo más importante en el artículo, la reparación del daño ocasionado. Si han entrado, han reparado el daño de manera económica. Entonces, nunca se olviden del acuerdo de reparación del daño. Eso es para que les den viabilidad, siempre para presentar una salida alternativa al proceso de suspensión, criterio o primero van a presentar su memorial, su acuerdo de reparación. Esto es mejor si lo hacen notariar. Bueno, en la normativa no nos hace referencia que tiene que ser notariado, pero lamentablemente algunas autoridades quieren que sea notariado o quieren que se hagan en los centros de conciliación, quieren que se haga la reparación del daño. ¿Y cuánto tiempo te agendan una reparación del daño en los centros de conciliación? Entonces nos hace demorar mucho el tiempo y esos extremos. Entonces, como abogados litigantes, es preferible generar el acuerdito y si no pueden ir a la notaría de fe pública, preséntenlo ahí mismo y tienen que darlo. Ahora, en ese criterio, ¿qué te responde la fiscal? Y ese es el problema, yo creo que de varios colegas que ahora tenemos.
estése a los datos del proceso, se va a verificar en su momento, vamos a en la revisión del cuaderno de investigaciones se dará en su oportunidad. Nos salen con unas respuestas muy ambiguas en criterio de responder, pero nos remitimos a cuando te niega ese punto, ustedes se pueden ir al artículo 306, proposición de diligencias. Cuando un fiscal te niega esa solicitud porque dice, yo tengo la autoridad para darte y si no te voy a dar o no voy a dar curso, entonces esos extremos ustedes pueden proponer objeción al artículo 366 bajo los extremos y los agravios o derechos vulnerados ustedes generan y eso va a enviarse al fiscal departamental en el cual él va a revisar los criterios y se va a dar la vuelta a estos extremos. Cuando te niegan alguna diligencia preliminar de investigación, diferentes puntos, váyanse con el 306, parágrafo 2 del procedimiento penal, que se los voy a dar lectura en este aspecto. El 306, las partes, en el punto 2 está, cuando el fiscal rechace la proposición de diligencias esenciales de las partes, podrán objetar el rechazo al superior jerárquico. Y el superior jerárquico sí o sí te da la vuelta si hay vulneración de derechos y garantías constitucionales. Inmediatamente identificas los derechos y garantías constitucionales que se te está vulnerando, automáticamente el fiscal departamental le va a decir, señor fiscal, usted está cometiendo un error, a efectos subsane, tiene el tiempo correspondiente y de las investigaciones correspondientes o de curso a la salida alternativa, estos extremos. Entonces, siempre la reparación del daño del acuerdo. Eso ya les he hecho la referencia, ¿no? En el siguiente punto, la suspensión condicional del proceso hace referencia a unas condiciones y reglas que nos da el artículo 24. Eso también se habla con la fiscal cuando ustedes presentan una salida de suspensión condicional del proceso. Ustedes tienen que hablar con la fiscal que se le dé un término, por lo menos si eres de la parte imputada, tienes que hacerle dar un año como mínimo a tu cliente a efectos de que no puedas, que cumpla las medidas lo más antes posible y se cierre el caso. Por eso dice, suspender el proceso, suspensión condicional del proceso, suspender el proceso durante un tiempo. ¿Y cuánto es el mínimo del tiempo? Un año. ¿Y cuánto es el máximo? 3 años. Entonces, en ese entendido, ustedes ya negocian, hablan, le dicen al señor fiscal, a esos extremos, mi primer cliente no tiene su primer delito a estos puntos, entonces la autoridad va a considerar, le da a veces un año y 3 meses, ustedes ya como abogados patrocinantes lo van a ir revisando. Ahí te señalan día y hora de audiencia y se va a llevar la suspensión condicional del proceso. Y en ahí la autoridad, la autoridad jurisdiccional da los extremos de la prohibición de cambiar de domicilio, abstención de consumo de estupefacientes, varios extremos que ya están en el artículo 24 del procedimiento penal, y ustedes lo van a revisar, yo creo, con más detalle en los extremos, los artículos que les estoy dando, someterse a vigilancia, prestar trabajo comunitario, terapias. Si es delitos de 348, sí o sí te da terapias a esos extremos. ¿Ya? Entonces, esa es la salida de suspensión condicional del proceso. Hemos entrado y hemos hablado de 2 salidas alternativas y cómo te dan curso. La tercera salida alternativa es la conciliación. En estos términos de conciliación, hay aspectos que se tienen que considerar por todos ustedes, colegas, en el extremo que el artículo 27, no sé si nos podemos decir el artículo 27 del procedimiento penal, el artículo 27 nos dice causas, motivos de extinción de la acción penal. ¿Cómo podemos extinguir una acción penal? Para extinguir una acción penal, el artículo 27 y en su numeral 7 hace referencia a la conciliación como elemento fundamental de extinguir la acción penal. Ahora, ¿qué artículo hacemos referencia a la conciliación? El artículo 327 del procedimiento penal. Claro, lo tienes que hacer en tus memoriales, siempre lo vas a hacer acuerdo. Solicito salida alternativa de conciliación a los extremos
que hacemos referencia al acorde o al concordante con el artículo 27 en su numeral 7, que hacemos referencia a la extinción de la acción penal por vía de conciliación. Entonces, extremos, yo creo que en sus memoriales, en el punto y en la práctica, siempre tienen que hacer referencia a efectos de que ya se llegue a archivar obrados y termine el proceso en la conciliación. Los memoriales, la fundamentación de los memoriales tiene que ser con precisión y en esos extremos la concordancia es muy fundamental. Le estoy dando los artículos fundamentales a efectos de que te emiten y te dan curso a las salidas alternativas. No sé si nos vamos al artículo 327. No sé si alguien me puede dar lectura a esta salida alternativa, por favor. Creo que se me están durmiendo. ¿Alguien? ¿O voy a seleccionar al azar? Sergio, vos ya que tenías tu código, no sé si nos puedes colaborar en el artículo 327. Sí, sí, doctor. Artículo 327. Conciliación. Siempre que la conciliación sea previsible de acuerdo a la normativa especial y vigente, 1. La o el fiscal de oficio deberá promoverla desde el primer momento del proceso hasta antes de emitirse el requerimiento conclusivo, debiendo hacer conocer a la autoridad jurisdiccional el resultado. 2. La juez o el juez de oficio deberá promoverla antes de efectuar la combinatoria por vencimiento del término de la investigación preliminar o antes de pronunciarse sobre la ampliación del plazo de investigación dispuesta por la fiscal o el fiscal. Las partes podrán promover la conciliación en cualquier momento hasta antes de emitirse la sentencia. 4. El acuerdo conciliatorio suspenderá los plazos de prescripción civil y penal hasta que se verifique su cumplimiento integral. 5. La verificación del cumplimiento del acuerdo dará lugar a que se declare la extinción de la acción penal. 6. El incumplimiento del acuerdo dará lugar a que la o el fiscal, el querellante o la víctima puedan solicitar la reanudación del proceso. Bien. Muchas gracias, Sergio. Hemos visto, mira, el artículo 327 que hemos ingresado a la conciliación. En estos puntos de la conciliación no tenemos una normativa que nos precise cómo deberíamos presentar una conciliación. Si nos hace referencia que el fiscal tiene que promoverlo, pero lamentablemente los fiscales no lo promueven y eso que se ha abierto oficinas conciliadoras y no se remiten los cuadernos. ¿En cuánto tiempo se está remitiendo una conciliación? Tarda mucho tiempo en remitirse. Entonces es un problema que se tiene y no nos dan los lineamientos cómo debemos promover una conciliación. La conciliación se promueve ante el Ministerio Público. Ustedes realizan su memorial de salida alternativa del proceso mediante la vía de conciliación y a esos efectos van a presentar un acuerdo de conciliación con la parte víctima. Igual tienen que tener los extremos, el objeto, la reparación del daño, el desistimiento y la conformidad de todas las partes. Lo más importante en su acuerdito que lo pueden solicitar, ¿ya? Asimismo, la conciliación nos amplía en criterios cuando no procede. En esos extremos tenemos que revisar la ley del órgano judicial, la ley 025. De unos 30 segundos, por favor. Ya, muchas gracias, mil disculpas. Estaba trayendo mi ley del órgano judicial
si revisan el artículo 65, 66 y 67, cuando plantean una conciliación, tienen que ver los alcances que se te da en la vía de conciliación. En el artículo 67, párrafo 4, nos hace referencia que no está permitida la conciliación en procesos que sea parte del Estado. El Estado, en caso de delitos de corrupción, que hacemos referencia, hace referencia a los delitos de corrupción, narcotráfico, que atenten la seguridad integral del Estado, que atenten contra la vida. Delitos de homicidio, asesinato, no pueden realizarse contra la integridad física, psicológica, sexual de las personas. Esos son los puntos que te puede negar el fiscal o el juez a efectos de no estar permitido la conciliación, ¿ya? Siempre van a revisar esos extremos. ¿Qué caso puedo conciliar? La norma nos explica y todas las autoridades jurisdiccionales siempre se basan en el 67, párrafo 4 de la ley 025. Entonces, siempre nos vamos al procedimiento en el artículo 327, pero como no tenemos bases y guías, nos da el lineamiento más la ley del órgano judicial, ¿ya? Entonces hacen su acuerdo, hacen su solicitud, presentan sus REHAB, si es un delito común, si es un delito en 348, presentan sus REHAB, su CIPASE, y le presentan la salida alternativa de conciliación. Ahora también en el punto 3 del artículo 67, párrafo 3, no está permitida la conciliación en temas de violencia intrafamiliar o doméstica o pública y en temas que involucren el interés superior de niña, niño, adolescentes. En ese punto tampoco. Pero si se dan de cuenta, la violencia intrafamiliar o doméstica ya no existe en nuestro ordenamiento legal a efectos de que la ley 025, su fecha de publicación ha sido el 24 de junio, el 24 de junio del 2010. Entonces, ahí teníamos la ley 1674, la ley de violencia intrafamiliar, y a ese criterio. Ahora, en el entendido de hacer una analogía de la normativa, no tendríamos que ir a la ley 348, ya que ya es el delito, el artículo 272, violencia familiar o doméstica, es el común de los casos. Creo que el máximo casos que tenemos es de violencia familiar o doméstica, mayormente. Entonces dice, no está permitida la conciliación en temas intrafamiliar y doméstica pública. Ahora, esos extremos tienen que considerar que esta ley del órgano judicial se contradice con la ley 348, porque la ley 348 sí nos da una vía de conciliación. Si nos vamos al artículo 46 de la ley 348, el artículo 46, prohibición de conciliar, la ley 348, pero en el párrafo 4 hace referencia, excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima, solo única vez y no siendo posibles en casos de reincidencia. Entonces va en una contradicción, ¿no? Y se tiene que tomar el principio que les he hecho referencia, al principio indubio pro reo, que está en los derechos y garantías de la Constitución. En este momento les voy a dar el artículo de ese principio constitucional que ustedes pueden alegar en esos extremos. Ahí está, el 116. El 116, pero lo tiene que hacer referencia al segundo punto. Regirá de la Constitución Política del Estado, regirá la más favorable al imputado o procesado. Hace referencia al principio indubio pro reo. ¿Ya? Entonces, esos extremos se tienen que verificar y considerar en la ley 348. Como hemos hecho referencia al artículo 67. Ahora, la conciliación, siempre en criterios de conciliación, es una solución inmediata de conflictos y accesos directos de justicia como primer actuado procesal. Lamentablemente, nuestras autoridades fiscales tienen un lineamiento de hacer referencia, eso
hablaba alguna vez con algún fiscal, le decía, ¿por qué no nos dan curso los delitos de violencia y la conciliación? Si tiene 10 días de impedimento, no se te puede dar la conciliación, pero ¿dónde dice en la norma que no se nos puede otorgar una salida alternativa de conciliación? No tienen criterio haciendo referencia a ese punto, solamente tienen un lineamiento desde la coordinadora que mayores a 5 días de incapacidad legal su médico forense ya no se puede dar. Entonces, ¿qué podríamos actuar? Podemos hacer objeción a proposiciones diligenciales con el 306 o también interponer la acción de libertad, ya que se ha vulnerado un derecho al debido proceso en su vertiente legalidad, porque la conciliación en ningún momento está diciendo si tiene que tener días de impedimento, no tener menos días, 8 días, 10 días, no tiene una limitante en ese criterio. Pero lamentablemente tenemos que presentar las acciones correspondientes nada más. La acción de libertad, muy buen fundamento. He tenido ya dar la vuelta a una resolución del fiscal que no me ha querido dar la conciliación porque tenía 8 días de impedimento, las personas ya estaban viviendo juntas, pero la fiscal es la que no quería conciliar. Entonces, esos extremos, he tenido que tomar la acción de libertad, porque la acción de libertad viene en 9 vertientes. Yo creo que en otros aspectos ya lo vamos a ir revisando la acción de libertad en cada uno de sus vertientes en un próximo curso, ¿no? Porque estamos entrando en la relación de expedientes. Ya, entonces en esos extremos ya les he hecho referencia a la conciliación. Ahora, si bien tenemos que revisar la última salida alternativa, mira las 3 salidas alternativas: criterio, suspensión y conciliación tienen que tener un acuerdo con la parte víctima. Pero el procedimiento abreviado, ¿en qué consiste el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado, en su criterio, hace referencia, nos vamos al 373, 374 del procedimiento penal, que ahí se encuentra el procedimiento abreviado. Está más normado esta salida alternativa. 373, procedimiento abreviado. La solicitud presentas tu memorial y tienes que tener un acuerdo, pero ya no con la parte víctima. Yo me nombro culpable, hace referencia a contar con la aceptación del imputado y su defensor. ¿Qué debe decir ese acuerdo? Hace referencia a que admite haber participado en el hecho, su participación de él, y que renuncia al juicio oral y contradictorio. Entonces, esos extremos, con un acuerdo, el abogado y la parte procesal tiene que revisar en estos puntos un acuerdo del abogado nada más y la solicitud, y siempre acompañen con su REHAP. Si es delito común, REHAP. Si es delito de 348, hacemos referencia con el SIPASIMAS, ¿no? Esos 2 elementos para que dé viabilidad a la salida alternativa. Eso lamentablemente tampoco está normado, hay que hablar con los fiscales porque nosotros hacemos una solicitud de 3 años, depende al delito, ¿no? Si tiene la mínima hay que revisar como abogados de la parte imputada, buscamos la mínima y como parte víctima también buscamos la mayor de la pena, pero eso para una situación, eso se tiene que hablar con la fiscal en primera instancia, en tu memorial ya va fundamentado y ella lo va a revisar si corresponde o no corresponde a esos extremos. Entonces, la salida alternativa de procedimiento abreviado se lleva a la audiencia y se le otorga el procedimiento abreviado. Porque hacemos referencia al procedimiento abreviado va conjuntamente al perdón judicial, póngase en un delito de violencia familiar o doméstica. Si la persona consigue, la pena es de 2 a 4 años, el artículo 272. Si ustedes solicitan el procedimiento abreviado de 2 años y les da el 2 años, nos remitimos al artículo 368 del procedimiento penal, en el cual establece el perdón judicial. El Estado le perdona por primer delito. Entonces, es fundamental manejarse en estos extremos de la pena. Ahora, también en delitos de robo agravado, que me estoy haciendo referencia, es la pena de 3 a 10 años. Entonces, cuando conseguimos 3 años, se hace previsible la suspensión condicional de la pena. El artículo 366
que ya lo hemos revisado, hace referencia, cuando te vas a un abreviado, inmediatamente la autoridad jurisdiccional, la palabra, señor juez, ¿bajo qué extremos? Señor juez, voy a considerar que se le ha otorgado a mi cliente una pena de 3 años, en el cual solicitamos la viabilidad del artículo 366. Previamente, antes renuncian a los plazos de la apelación y solicitan beneficio de suspensión condicional de la pena, en el cual que mi persona condenada, no excede los 3 años, se le ha dado un abreviado de 3 años y tampoco revisan su rehab como elemento fundamental que lo toman en cuenta esa autoridad. Usted puede revisar que mi cliente en estos extremos no registra antecedentes penales o declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso de un proceso anterior. Estos dos elementos, su autoridad tiene que ver la viabilidad de considerar y darle esta suspensión. Entonces también el Estado te perdona. Por eso el abreviado se maneja bajo el perdón judicial y la suspensión condicional de la pena. ¿Ya? Entonces siempre van a revisar el 368, 366. Cuando te vas a un abreviado, 368 y 366. ¿Es viable? ¿Me conviene mandarle al abreviado? ¿Lo voy a sacar rápido con esta situación? ¿O voy a ver las opciones? Esos puntos tienen que ver. Pero hay un extremo del procedimiento abreviado. Si nos vamos al 373, el procedimiento abreviado en el parágrafo tercero hace referencia de que la parte víctima, esto está en la parte víctima, bien, la parte víctima no quiere que esta persona salga, no se encuentre, sigue detenida o diferentes razones que pueden tomar en cuenta. Entonces, como abogado de la parte víctima, ustedes pueden plantear una oposición fundada de la víctima al procedimiento abreviado. Y este párrafo 3 hace referencia. Y pocos abogados plantean esta oposición fundada, porque los dejan salir a todas las personas que puedan. Pero si tú eres abogado de la parte víctima, este criterio te ayuda fundamentalmente para no dejarles salir en las 3 salidas alternativas del criterio, porque las 3 salidas necesitan acuerdo. Este abreviado nomás no necesita un acuerdo. Solo se tiene un acuerdo del abogado y del imputado, del sindicato, ¿no ve? Entonces, ese extremo se tiene que considerar la oposición fundada de la víctima, que permita, hacen referencia que con la investigación que vamos a realizar, le dicen a la autoridad, al juez, siempre recurrir a la autoridad bajo los puntos de que existen nuevos elementos que han demostrado que la condena, cuando estamos yendo a un delito de violencia familiar o doméstica y con los actos se va a demostrar que se va a ampliar un delito de tentativa de feminicidio, entonces generas que con nuevos actos se va a ampliar la pena, entonces demuestras que hay actos investigativos pendientes y por esa forma te opones, es la oposición fundada. Y también hay jurisprudencia y autos supremos en este criterio que te fundamentas con nuevos elementos de que va a existir en la investigación. Entonces, y como parte víctima, le deniegan la salida alternativa de procedimiento abreviado. Esos extremos tienen que considerarlos y tienen que verlos a qué punto están patrocinando, ¿no? Asimismo, hemos entrado a las 4 salidas alternativas al proceso. Entonces, hemos entrado al cuaderno de control y al cuaderno de investigaciones, como en primera instancia les he hecho conocer. Les he hecho conocer de qué manera vamos a ingresar y de cómo manejan los dos cuadernos. Es como estamos haciendo referencia como un flujograma y delimitando todos los extremos, cómo debe continuar el proceso. No sé si me lo pueden cambiar a la otra diapositiva, por favor. Ya. Asimismo, nos hemos ido a las salidas alternativas, a la complementación, al rechazo, a la imputación formal. Una vez que presentas la denuncia en este punto, cuando presentan la denuncia, automáticamente el Ministerio Público va a emitir sus directrices. ¿Qué nos referimos con sus directrices? De que vas a realizar actos investigativos referentes a estos extremos de que se tienen que realizar para ver la autoría. ¿No ven? Entonces, estos aspectos tienen que realizar.
Normalmente cada fiscal maneja el procedimiento y algunos puntos, algunos extremos de distinta manera. Entonces, lo primero que siempre piden es un registro del lugar del hecho, una declaración informativa, una recepción de testigos de cargo y de descargo. Piden los servicios técnicos auxiliares, sus antecedentes penales, policiales que tiene una persona y los oficios a SEGIP, Ceresi a efectos de determinar su domicilio. Y se va realizando, esto es en la denuncia, en la investigación preliminar, estos realizan en los 20 días. Hay más actos investigativos referentes a estos extremos, pero la autoridad fiscal tiene que determinar cuáles se van a realizar y con esos elementos ya va a poder emitir una resolución. Cada autoridad fiscal ya tiene una manera diferente, ¿no?, de manejarse esto en la investigación preliminar. Entonces, con estos elementos, considera que el Ministerio Público puede demostrar automáticamente con los testigos, con las declaraciones, con los elementos probatorios, demuestran su probabilidad de autoría. Entonces, en los elementos que estamos presentando es en la investigación preliminar, cuando va a emitir los 4 puntos del 301 del procedimiento penal que les he explicado. En esta investigación preliminar es fundamental el registro del lugar del hecho. Y el registro del lugar del hecho se encuentra en nuestro procedimiento penal, en el artículo 174, que establece el acto investigativo, cómo lo van a realizar. Se va con el investigador asignado al caso y se va a realizar conforme al 154. Es la finalidad de llegar al lugar, ver qué cosas hay, los rastros, los efectos materiales que en consecuencia del delito. Buscan todos los elementos viables de cómo ha sucedido, dónde ha sucedido. Hacen un registro cómo ha sucedido. Tienen un formulario mismo, vienen con un policía especial a efectos de generar esa situación. Asimismo, en la declaración informativa siempre se basa en el artículo 92 del procedimiento penal. A efectos, se le cita, se hace la citación correspondiente a efectos de comparezca a una declaración informativa para demostrar si es el autor o no es el autor. Hacemos referencia a que hay otras personas cuando van a declarar informativamente, casi una gran mayoría de la defensa pública, puedo hacer referencia, los de defensa pública les hacen omitir el silencio. En nuestro ordenamiento jurídico hace referencia a la prohibición de culpabilidad. Toda persona va a ser considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, elementos, al omitirse al silencio, no se está culpando, no está generando esa culpa, pero en los extremos tienen que considerar que al no declarar, la autoridad jurisdiccional da un criterio bajo los extremos de un grado de indicios, por qué no quiere hablar, qué extremos está ocultando. Entonces, el abogado a datos de la parte, como abogados de defensa o abogados de la parte imputada, sí o sí tienen que tratar de hacer la declaración informativa, de estructurar la declaración informativa y hacerle, indicarle, porque si no lo ha cometido el delito, entonces ahí pueden demostrar. La declaración es base a efectos de que no se realice cualquier aprehensión ilegal, todos los extremos. Entonces, eso es lo que tienen que revisar. Esos extremos vamos a realizarlo en la declaración informativa. Ahora, la declaración informativa tiene que ir con puntos extremos del artículo 92. Al iniciar, tiene que hacer referencia el Ministerio Público, hacer la lectura de derechos, hacer referencia a todas las circunstancias, tiempo, modo, lugar, forma, comisión, incluyendo un resumen y contenido de los elementos probatorios que se tienen.
Ven, señor testigo, en los elementos de consideración. Hay autoridades jurisdiccionales que lamentablemente creo que con su carga laboral ya tratan de omitir este criterio. Entonces, como abogados de defensa, nos podemos plantear y decirles, conforme al procedimiento, al debido proceso de su vertiente legalidad, los extremos tienen que ser considerados conforme al artículo 92 de las diligencias, en el cual su autoridad en ningún momento está generando algún extremo ni haciendo referencia que el imputado es atribuible a las circunstancias, modo, lugar, qué elementos probatorios tiene, todos esos puntos se tienen que revisar, ¿ya? Tampoco se puede, el artículo 93 nos da métodos prohibidos de declaración, no se puede exigir un juramento, vas a decir la verdad, confesiones, esos extremos se tienen que considerar. El abogado de la defensa es fundamental en la declaración informativa para generar. Hasta el artículo 98, el registro de la declaración informativa. Asimismo, le pueden pedir al investigador al caso, una vez terminado, le pueden pedir los extremos para que ustedes tengan también la declaración informativa, ya que hacen referencia. Y ahí mismo, una estrategia que yo siempre tomo para ir a una declaración informativa. En la declaración informativa, inmediatamente cuando están aprendidos van a ir a una cautelar, a una audiencia de medidas cautelares. Pero sus personas, si ustedes revisan en la declaración informativa como elemento fundamental y como estrategia legal, yo les aconsejaría siempre en la declaración que generen elementos probatorios, aunque fotocopias, porque el Ministerio Público dice que no tienes un domicilio. Entonces, ahí puedes adjuntar elementos de un domicilio, un folio real o que en fotocopia, porque en una medida cautelar y hay jurisprudencia que hace referencia a que una fotocopia simple sí se puede utilizar en una medida cautelar. Entonces, ustedes presentan su certificado de trabajo, entonces ya demuestran la certeza de que una imputación formal en adelante ya salga sin riesgos procesales y se ha conseguido muchas veces. Por eso, la declaración informativa que hagas y estructures como abogado de la defensa y los elementos probatorios que puedas presentar en la declaración, porque en la declaración le presentas adjunto mi folio real, adjunto mis elementos, entonces automáticamente ya buscas una imputación sin riesgos procesales, entonces te beneficia ya mucho. Siempre vean la concordancia, si la cédula de identidad es muy importante. ¿Qué dice la cédula de identidad? Si dice comerciante, presenten su NIT, su certificado de trabajo de que es comerciante, de que es gremial. Entonces, tiene que haber una congruencia. Eso siempre, el principio de congruencia es fundamental en estos extremos. Entonces, en la declaración informativa, siempre vayan revisando estos extremos que te ayuda a enervar riesgos procesales en adelante. En el segundo punto, tienen que ver la recepción de testigos de cargo, que en la investigación preliminar, en criterios, como elementos probatorios tomamos que los testigos, se pide los requerimientos correspondientes y nos dan una certeza, una probabilidad de todos estos extremos que se realizan. Entonces, esa es la investigación preliminar, cuando ya hay testigos y esos puntos tienen que ver. Pero esto se obvia cuando hay un fundamento en delitos de violencia familiar, más lo que basa es el certificado médico forense. Sí ayuda a la recepción de testigos de cargo o de descargo de la defensa, pero como elemento fundamental tienen que tomar es el médico forense. Entonces, estos extremos se consideran en delitos de 3 con el de 8. Por eso hay que ver en qué delito tratar de aplicar o en qué delito podemos generar los testigos. Hay que realizar un estudio exhaustivo del cuaderno de investigaciones y de revisar cuáles vamos a realizar. Porque hay testigos que no tienen relevancia social, solamente ni conocen el hecho, solamente hacen referencia a de que es buena persona, nunca ha peleado, pero no, a la justicia está yendo sobre la acción. Siempre vayan bien. Por eso la teoría del delito nos desglosa esos criterios. El delito es toda acción típica, antijurídica, culpable y punible. Entonces, primeramente, como primer elemento de la teoría del delito es la acción. Entonces, vean, siempre vayan revisando la acción penal de estos extremos. ¿Ya? Asimismo, realizan los oficios a CEGIP, CERESI. Otra estrategia legal también que se tiene, a veces no se les llega a citar, que se les cita
y las personas tienen que prestar su declaración informativa. Si la investigación preliminar se cierra en 20 días, automáticamente le haces un control jurisdiccional en los extremos, de que en 20 días dame una respuesta y sin declaración informativa del sindicato, no puedes realizar una imputación formal. ¿Por qué? Si hay fiscales que los realizan una imputación formal sin una declaración informativa, pero ahí puedes incidentar esa, esa imputación formal porque ha vulnerado el debido proceso, vertiente, defensa. Entonces, los extremos es considerar. Pero en el 80-90% que se tiene una, un, una denuncia, sale siempre rechazada si no tiene la declaración de la parte víctima y diré de la parte sindicada. Entonces, esos extremos tienen que verlo y tienen que considerarlo. Bueno, les voy a dejar participar, por favor, si tienen dudas, preguntas hasta este punto. Sí, buenas tardes, buenas noches, doctor. Buenas noches. María, te escucho. Sí, si sería tan gentil, por favor, mire, entra un poco tarde a los cursos y he alcanzado a escuchar con de la conciliación con relación a las deudas. Algo he escuchado, pero ¿en qué caso no se da curso esa conciliación? Por favor, puede ese punto explicarme, doctor. Gracias. Está bien, María. María, nos vamos a remitir en la conciliación, en la salida alternativa de conciliación, al artículo 67 de la ley 025, cuando no procede la conciliación. No procede la conciliación en delitos de corrupción o que sea parte querellante del Estado, que atenten contra la seguridad e integridad del Estado y atenten contra la vida, contra la integridad física, psicológica, sexual, a esos extremos. Y en el 3 hace referencia a la prohibición de conciliación en delitos de violencia intrafamiliar o doméstica y a los temas que involucren intereses de superior niña, niño, adolescente. Esos son los limitantes de la conciliación, pero también hemos hecho ya referencia y hemos explicado que esta norma se está contradiciendo con la ley 348, porque la 348 da viabilidad a la conciliación en delitos de violencia, en solamente en el delito de violencia familiar. Entonces está contradiciendo el artículo 67. Entonces son dos normas análogas en conciliación. ¿Cuál se aplica? Se aplica lo más favorable al reo. Por eso les he hablado del principio del 116, indubio pro reo, lo más favorable al reo. Entonces, espero haberte sacado de dudas, María. Si tienes otra pregunta. Sí, claro que sí, muchas gracias. Sí, esa es la controversia que indican, ¿ve? Entre las dos leyes, la 348 y la 025. Sí, he entendido perfectamente. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. He estado escuchando atentamente la ponencia de usted, doctor, y decía de que tengo una duda, ¿no? Sobre la declaración de la persona que ha sido denunciada. Usted decía que si es que la persona no declara, no podría salir una imputación. ¿Lo ve? ¿Es claro eso? Sí. Ya, yo tengo, en el Alto, por ejemplo, hay varios fiscales que realmente cuando le citan al denunciado y por efectos de repente que no está o está de viaje, se presenta un justificativo y de inmediatamente he visto, no todos los fiscales, pero sí he visto que sacan ya directamente la imputación, sin haber declarado la persona que ha sido citada, ¿no? Directamente ya ha salido la imputación y bueno, ya tiene ya para notificarle y que se pueda presentar. ¿Cómo podemos entender eso, doctor? Ay,
Muchas gracias, Josep. Tenemos que irnos, si podemos ir a la Constitución Política del Estado, el artículo 116. El artículo 119, perdón. Constitución Política del Estado, hacemos referencia en el punto defensa. Las partes con ya. He hecho referencia a que cuando no hay una declaración informativa y el Ministerio Público, hay Ministerio Público, como le digo, hay casi un 80% sale rechazo cuando no hay una declaración informativa, pero lamentablemente algunos fiscales sí realizan la imputación formal. ¿Qué derecho te estarían vulnerando en este criterio? El derecho al debido proceso, 115 y 117 Constitución Política del Estado. Ahora, el debido proceso nos habla como un derecho, ¿no ve? Pero el debido proceso tiene sus vertientes. En el debido proceso ha vulnerado el derecho a la defensa. ¿Qué defensa? Tenemos dos defensas en nuestro ordenamiento jurídico, tanto la defensa técnica y la material. Entonces, esos extremos, ¿tú cómo lo vas a plantear una vez que la autoridad fiscal impute? Tú vas a irte al artículo 314, 315 del procedimiento penal, concordante con el 167, actividad procesal defectuosa. En su párrafo tercero hace referencia a la vulneración de derechos y garantías constitucionales. Esta resolución me está vulnerando derechos y garantías constitucionales. Y te vas al 169 del procedimiento penal de efectos absolutos, en el punto que está generándome un agravio fundamental con esta imputación formal, porque mi cliente en ningún momento ha declarado. Entonces, bajo esos extremos que le estoy dando ese lineamiento, lo va a incidentar la imputación formal. Y ninguna autoridad jurisdiccional va a mantener una imputación formal vulnerándose el derecho a la defensa. Entonces, extremos. A veces existe el principio de convalidación. Lamentablemente todos los abogados cometemos a veces ese error, que no incidentamos en su tiempo correspondiente, porque tenemos 10 días para incidentar una vez notificada la imputación formal. Entonces, estos extremos así lo puedes resolver, José Espinar. Espero haberte sacado de las dudas. Gracias, doctor. Y si puede ser alguna puntualización más, doctor, así aprovechando que estamos sobre el tema, en la medida cautelar, de acuerdo al 234, numeral 6-7, cuando es una imputación de violencia intrafamiliar, ¿cómo podemos desvirtuar ese numeral del 234, numeral 7, que refiere que es peligro efectivo para la víctima, porque es violencia? Y generalmente ya los jueces y tanto los fiscales se basan en el tema de vulnerabilidad, el tema de género y otros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enervar ese riesgo procesal, doctor? Ya. En primera instancia ya no existe el delito de violencia intrafamiliar. Está tipificado por el delito de violencia familiar o doméstica. Nos hacemos referencia a riesgos procesales. El 234 en su numeral 7 tiene dos vertientes. Una de sus primeras vertientes es de la parte víctima al que te estás refiriendo, y el otro punto es ante la sociedad. Me voy a dirigir con mi código al artículo 234. Denme un ratito. 234. Ya. Hacemos referencia al artículo 234. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima. Ahí están sus dos vertientes. Si pueden revisar su código, el artículo 234. Entonces, en delitos 348, ustedes cuando agarren, fundamental es que revisen la imputación formal. La imputación formal es para a la autoridad fiscal hacerle decir que realice bien su trabajo. Y a veces hay autoridades, como les he hecho referencia, que lo copian y lo pegan nada más. Entonces, ustedes, el artículo 234 ha sido bien claro y preciso en el fundamento de objetividad. El peligro de fuga no se puede fundar en meras presunciones.
En primera va el principio de objetividad. ¿Cómo vas a enervar este riesgo para el peligro para la víctima? En primera instancia, ¿cómo hemos llegado a enervar este riesgo procesal en algunos juzgados? Porque ese es el candado que todo abogado tiene en el artículo 234, numeral 7, ¿ya? Entonces, ¿qué generas? En primera instancia, lees bien la imputación formal y tienen que hacer referencia cómo va a afectar a la parte víctima. Vive cerca, se va a acercar, va a venir por esta cuadra, no va a llegar. Entonces, en su imputación formal en el artículo 234, tiene que decir exactamente cómo va a afectar. Solamente hacen referencia a la Convención Belém do Pará, hacemos referencia de que es un grupo vulnerable a estos extremos, pero no ha manifestado. Entonces, existe una vulneración en el debido proceso, fundamentación y motivación. Si bien con el juez de garantías no van a poder conseguir resolver este aspecto de este riesgo procesal, pero se pueden ir a salas en la motivación, en las vertientes fundamentación y motivación para enervar. Por eso tenemos que leer cada imputación formal. Ahora, como otro elemento de que existe para enervar este riesgo procesal, como elemento probatorio, pueden agarrar la UPTBA, que es Unidad de Atención a Víctimas y Testigos. Entonces, tú haces promover esta situación de víctimas y testigos, lo promueves como elemento probatorio y le estás dando como elemento de prueba. Le puedo hacer referencia a las garantías, no es elemento que pueden presentar las garantías, pero las garantías lamentablemente lo notifican, tienen que llegar a notificar a la parte procesal. Y con la notificación a las partes procesales generas. Pero ahora ha salido línea jurisprudencial 2022, 22 y 23, que las garantías es considerado como un elemento de revictimización. Entonces, como elemento fundamental, pero cada autoridad ve de distinto criterio. Te aconsejaría que tomes las garantías y les hagas notificar con las garantías. Después nos centramos en la ley 348, nos dan medidas de protección. En las medidas de protección, cumplirlas a cabalidad. Todas las medidas de protección, cubrirlas a cabalidad. Otro elemento probatorio que te puedo dar. 3. La imputación formal, ve si tiene fundamentación y motivación. 4. Podemos agarrarnos línea jurisprudencial que ha contradecido, que manejan dos sentencias los fiscales, sentencias del 2019 y de 2018, constantemente en temas de violencia. Entonces, esos extremos, para mañana les voy a facilitar una sentencia constitucional a efectos de que puedan contrastar estas dos sentencias constitucionales que los fiscales toman en cuenta. Pero ya entramos a un criterio mucho de juez, de poder enervar, mayormente por la situación de vulnerable que se consideran, se mantiene este riesgo. Pero esos elementos te puedo hacer referencia para que enerves este riesgo procesal. Gracias, doctor, me he sacado de varias dudas. ¿Alguien más que tenga preguntas? La palabra, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches también a todos los participantes. Tengo una pregunta, doctor, y la verdad es un poquito, pues, serio este tema, ¿no? Porque tengo un cliente que está detenido y es completamente inocente. O sea, de lo que se trata es esto, a 3 personas los han acusado por robo agravado por el 232 bis. Y mi cliente X no tiene vela en ese entierro. Y solamente, bueno, el fiscal no hay pruebas, no existe nada, simplemente como ha sido acción directa, los policías se han inventado este tema, lo han montado el tema. Y al fiscal yo le he preguntado, le he dicho, usted no tiene pruebas ni siquiera, y peor todavía, ni siquiera hay contraparte, porque la supuesta víctima ha declarado, ha dicho que le han asaltado, pero después ha desaparecido y no se ha aparecido nunca más. Ahora el fiscal se apoya solamente como esa acción directa, se apoya solamente en los policías, en lo que los policías han montado este tema y sin querer lo han metido a la bolsa a mi cliente más, que nada tiene que ver y es completamente inocente. Yo ya lo he estudiado por todos los lados, el tipo es completamente inocente. Ahora yo le he preguntado al fiscal, le he dicho,
¿Cómo usted piensa que si nos vamos a un juicio, en el supuesto caso que lleguemos al juicio, cosa que ya están acusados todos, en el supuesto caso que lleguemos al juicio, ¿cómo usted va a demostrar, señor fiscal, si tenemos a una persona inocente que está ahí adentro? Es decir, y él dice de que ¿cómo se llama? De que él se va a apoyar en el informe de los policías nada más. ¿Qué le parece? Es decir, que ahora viene la pregunta. ¿Los policías pueden ser testigos en este tema, doctor? Ellos van a poder sostener esta situación, pese que inclusive ese mi cliente es completamente inocente. ¿Es posible que ellos sean testigos? Querido doctor, hemos escuchado bien su pregunta. Tenemos que hacer referencia a ese criterio que ya si están acusados, nos vamos al artículo 341. El artículo 341 en sus criterios nos consideran que el contenido de la acusación y uno de los elementos fundamentales es su punto 5, que cada contenido de acusación fiscal para acusar tiene que tener ofrecimiento de la prueba y señalamiento su pertinencia y su utilidad. Si no tiene suficientes elementos de convicción, entonces usted, si considera que esa acusación no tiene incidente, esa acusación, presente un incidente por falta de elementos probatorios, que no cumple el 341 en su numeral 5. Eso, ese es el punto que le diría que lo maneje. Muchas gracias, doctor. Le agradezco en el alma. ¿Alguien más con preguntas? Bueno, queridos colegas, en esta situación hemos revisado la investigación hasta la etapa preparatoria, porque a la preliminar hemos entrado de los requerimientos conclusivos que termina el artículo 300 en los 4 extremos que he considerado: la complementación, la imputación, el rechazo y el punto de salidas alternativas al proceso. Entonces, una vez si hay una imputación formal, entramos al ingreso ya de la etapa preparatoria. Y al tener la etapa preparatoria ya entramos a la etapa de los 6 meses. Ahí hay varios puntos que voy a poder discernir. El día de mañana ya nos vamos a poder encontrar. Don Néstor, no sé si me confirma, la clase es hasta las 9:30. Está bien, doctor, sí. Mañana O continuaríamos con la clase, doctor. Ya, entonces extremos. Mañana lo que vamos a hacer, los extremos, los puntos, es que lo haremos de manera participativa porque llegamos a estos cursos, a estos talleres, a una situación de compartir experiencias en la práctica. Y si les podemos dar guías como al colega, algunos puntos, algunas sentencias para enervar el elemento víctima, mañana yo les voy a proporcionar porque estamos adherientemente a poder colaborarnos. Ahora también el querido colega, si me puede pasar su acusación formal sobre los extremos que está realizando por PDF de su portafolio, igual entonces lo vamos a revisar en la clase para hacerlo más dinámico y poder colaborarnos. Entonces, traten de sacar esta situación de seminarios, esta situación de conversaciones, de criterios, es con la finalidad de compartir de cada uno de ustedes, sacar de las dudas, los extremos, de revisar. Si yo tengo sentencias constitucionales, yo las voy a ir pasando mediante el organizador, el licenciado Néstor, les voy a ir pasando poco a poco. Entonces, el día de mañana vamos a empezar etapa preparatoria, los cuadernos de juicios, cómo manejamos el 341, cómo manejamos la acusación fiscal,
qué tienen que tener sus pruebas de cargo, pruebas de descargo, cómo deben acusar, y vamos a llegar hasta llegar al término de recursos. Entonces, y de ahí vamos a ver ya toda la relación de expedientes. Todos esos extremos el día de mañana yo les espero. Entonces, mañana vamos a empezar, creo que hoy día vamos a empezar con un retraso de 15 minutos. Trataremos de estar mañana puntual 7:30 y traten de sacarse todas las preguntas que tengan. Y si tenemos que revisar, lo vamos a revisar. Yo tengo harta jurisprudencia, de todo índole. Como hacemos referencia a los riesgos procesales, igual tengo harta jurisprudencia y les voy a proporcionar en todos los que yo tenga. Les voy a dar una lista de todas las sentencias constitucionales para que quieran. Así que les espero que mañana vengan con todas las preguntas y vamos a empezar a resolver las preguntas. ¿Ya? Bueno. Doctor, antes que se despida, doctor, por favor, ¿podría facilitarnos su número telefónico del celular para poderle hacer algunas consultas si no es molestia, doctor? No hay problema, mi número de celular es 772-94-66-8. ¿Cómo es su nombre, doctor? Perdón, Gerson Casas, ¿verdad? Gerson Casas. Muy amable, gracias, doctor. Entonces, en ese entendido, aprovecharemos estos escenarios, son los que nos hacen crecer como profesionales, y a mí día tras día también me hacen crecer como profesionales, compartir con cada uno de ustedes. Fue un gusto saludarlos. Bueno, me despido. Muchas gracias, doctores. Que tengan buenas noches. Hasta el día de mañana. Muchas gracias, Hasta doctor mañana, Gerson. doctor. Buenas Gracias. noches. Hasta mañana, doctor. Buenas Muchas noches, gracias. señores participantes.